Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy José Eduardo Chabrán, me da mucho gusto ver que están ahorita ya algunas personas conectadas. Eh, Me da mucho gusto ver que hemos tenido una muy buena reacción de esta convocatoria que hicimos y bueno, esperemos que un poquito más de personas se metan para estar aquí con nosotros, ¿no? Aprovecho para platicarles que ha sido un gran reto el preparar estas pláticas. Hemos tenido aquí algunos pequeños errores técnicos que, bueno, creo que podremos ir mejorando poco a poco. Por ahí a lo mejor se dieron cuenta que tenemos que cambiar una de las ligas que ya teníamos preparadas. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco cómo empezar a adaptarnos para poder estar presentes pues con todos ustedes, ¿no? Creemos que es muy importante poder transmitir lo poquito, mucho que sepamos, con la intención de estar haciendo cada vez las cosas de mejor manera. Eh, bueno, atendiendo un poquito el tema que a todos nos ocupa ahorita, estamos tratando de hacer estas conferencias atendiendo lo que está sucediendo con esta pandemia, con algo que nos tiene tan preocupados a todos y tratando de evolucionar para poder llevar contenido de valor que les pueda interesar a ustedes, que nos permita ir profesionalizando cada vez más la construcción y que todos tengamos nociones que consideramos que deberían de ser básicas. Tenemos desafortunadamente un problema en el que esta materia, el tema de estructuras preesforzadas, no es ampliamente conocido en México. Y una de nuestras intenciones es estar generando contenido de valor para que cada vez sea más sencillo que tengamos acceso a documentación que puede estar respaldada por otras fuentes que pueden ser extranjeras, que es donde más conocimiento se puede adquirir, y poder tropicalizarlo y poder ponerlo al alcance de todas las personas aquí en México. Es una de nuestras intenciones, es lo que vamos a tratar de estar generando constantemente. Y bueno, esta es la primera vez que tenemos el gusto de estar con ustedes y realmente nos da muchísimo gusto saber que nos están siguiendo, que detrás de esta pantalla hay muchas personas en su casa que nos están regalando un poco de su tiempo para poder escucharnos. Realmente nos da muchísimo gusto. Eh, Algo que me impresionó ver fue que tenemos gente de muchísimos lados. La verdad es que no esperaba esta reacción. Tenemos gente, por ejemplo, de Guadalajara, Zapopan, Tepic, Colima, Ciudad de México, Chihuahua, Hermosillo, Arandas, Los Cabos, Metepec, Ciudad Juárez, Guasave, Los Mochis, León, Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Durango, Monterrey, Mexicali, La Paz, Querétaro, Villahermosa, Cancún y Veracruz. Esos son los que tenemos hasta ahora y realmente nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y que nos estén acompañando. Aquí nos está saludando Ricardo, José Carlos y Santiago. Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que estén por aquí con nosotros. Realmente les agradecemos el tiempo que nos están brindando y también me da muchísimo gusto ver que tenemos personas aquí también escuchándonos que admiramos muchísimo, que tenemos un profundo respeto y admiración hacia ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas como Best, como Cautín, también tenemos presencia del Colegio de Ingenieros en Vías Terrestres de Nayarit, la Universidad Michoacana, también tenemos como en otras universidades el ITESO, y esperemos que también nuestros amigos de SCT ya estén aquí escuchándonos. Una reacción padrísima, la verdad muy interesante de parte de la dependencia de ST. Nos da muchísimo gusto saber que están por aquí y me da muchísimo gusto escuchar por ejemplo, darme cuenta que está aquí el ingeniero Héctor Montenegro de Tequisquiapan, que le mandamos un fuerte abrazo, Roberto Cerda de Best, muchas personas que la verdad realmente les agradecemos. Vamos a esperar un poquitito más de tiempo. Vamos esperándonos un minutito más para ver si alguien más nos acompaña. Y bueno, esperemos que no tengamos ningún problema técnico. Hicimos algunas pruebas que de repente se nos atrasaba un poquito el video. Esperemos que no tengamos estos problemas y poder atender todo lo que se pueda. Algo que me gustaría comentarles es, esperemos que no tengamos este delay y que podamos ver que está funcionando perfectamente el chat para poder ir contestando preguntas conforme vamos pasando las diapositivas. En caso de que veamos que hay cierto delay o que vean que no contesto rápido, les ofrezco una disculpa, ¿no? Vamos
vamos a hacer lo posible porque todo salga bien y si vemos que hay cierta dificultad, entonces dejaremos las preguntas para el final y esperemos que nadie se vaya con ninguna duda, ¿no? de esta conferencia. Y si alguno se queda con dudas, por favor, si nos ayudan a poner su pregunta, a mandarnos un correo, con muchísimo gusto nos vamos a dar el tiempo de contestar uno por uno, cualquier duda que pueda existir. Aquí estoy viendo que está Frida, que bueno, es una futura alumna de ahí de la UP. Mucho gusto, Frida. Nos veremos, espero ya pronto que nos reactiven las clases. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, creo que ya pasaron 5 minutos. Si están de acuerdo, vamos a empezar con el tema que tenemos aquí presente. El tema de hoy va a ser principios de estructuras preesforzadas. Tratamos una presentación que sea agradable para todos y viendo el tipo de gente que estaba entrando en nuestra base de datos, vimos que hay alumnos, pero hay alumnos de licenciatura, hay algunos alumnos que ya están en maestría, algunas personas que llevan muchísimo tiempo ya trabajando en esto y que incluso es difícil para mí estar parado aquí enfrente de ellos sabiendo que son grandes profesionales y que ellos incluso han sido mis maestros, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a darle para adelante. Vamos a empezar, les voy a pasar el temario de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito del desarrollo de concreto preesforzado, los principios generales que rigen el concreto preesforzado, clasificación del preesfuerzo, etapas de carga, ventajas del concreto preesforzado haciendo un comparativo contra el acero de refuerzo y finalmente vamos a terminar con códigos de diseño y normativa. Quisimos que esta presentación fuera agradable para todos, que pudiera cubrir, digamos, un espectro de muchos tipos de personas. Esperemos que sea muy agradable para ustedes y que me puedan seguir en todo lo que digamos. No va a ser tan técnica, pero sí van a haber algunos datos que considero que serán importantes para muchas personas. Vamos a hablar en el desarrollo del concreto sobre el comportamiento de los materiales, el nacimiento e historia del concreto preesforzado. Vamos a platicar sobre cómo el concreto preesforzado desde su inicio estaba buscando la manera de eficientar en la mayor medida posible el uso de los materiales que se tuvieran. Como sabemos, existen materiales que sirven para compresión, para tensión e incluso algunos que pueden generar capacidades mecánicas a flexión, combinando ambos comportamientos mecánicos. La principal diferencia que podemos encontrar entre un concreto reforzado y un concreto preesforzado consiste en la forma en cómo se van a aplicar las diferentes características mecánicas de cada uno de los materiales que lo conforman. En el concreto reforzado tenemos un comportamiento, por decirlo de alguna manera, más pasivo. En el concreto preesforzado tenemos un comportamiento activo por parte del acero de preesfuerzo que constantemente está comprimiendo el concreto y eso hace que tengamos estructuras realmente eficientes. Es muy importante que combinemos concretos de alta resistencia y aceros de alta resistencia. Esto es uno de los factores más importantes que tenemos que involucrar para poder hacer estructuras que sean económicamente viables y aprovechar lo que implica el preesforzar una estructura. Ubicándonos en el tipo de materiales que tenemos y cómo se comportan, nos estamos yendo un poquito, digamos, hacia atrás a algunos materiales que se han usado a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, un material resistente a la compresión que se ha usado desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de piedra, ladrillo, ¿no? Que como sabemos, desarrolla capacidades únicamente a compresión. Un ejemplo también de materiales muy antiguos podría ser la cuerda, ¿no? Que sabemos que únicamente puede funcionar a tensión. Y la madera pues ha sido un material por excelencia, ¿no? Que nos ha servido durante muchísimos años, pero no logramos caer en materiales que tengan un alto desempeño. Después podemos bajar un poquito más a la siguiente línea en donde podemos platicar del concreto reforzado, en donde tenemos un comportamiento, como lo hemos comentado previamente, un comportamiento pasivo, en donde la varilla la dejamos ahogada dentro del concreto. Y esto nos permite estar absorbiendo esfuerzos que se deriven de un comportamiento de flexión. En el caso del concreto reforzado, como sabemos, tenemos la varilla que va a estar recibiendo los esfuerzos a tensión y el concreto que va a estar funcionando a compresión. De esta manera podemos conseguir el concreto reforzado. Concreto postensado, o preesforzado, perdón,
vamos a tener un concreto de alta resistencia, así como un acero de alta resistencia. Ubicándonos un poquito en de dónde viene el concreto preesforzado, una de las primeras actividades que hicieron notar el comportamiento de un concreto, el comportamiento del preesfuerzo, es, por ejemplo, cuando teníamos barriles en donde íbamos a tener esfuerzos que iban a querer abrir ese barril, por lo que se ponían anillos que se preesforzaban por medio de temperatura y creaban los anillos que contrarrestaban los esfuerzos que se iban a generar por el empuje hidrostático, ¿no? Dentro de un tambo, ¿no? de vino. Otro de los buenos ejemplos para poder transmitir esta idea del concreto preesforzado es si nos ponemos una situación cuando queremos mover cierta cantidad de libros, de forma natural lo que hacemos es comprimirlo, e incluso esa precompresión que nosotros ponemos nos permite tener una carga externa que podríamos soportar fácilmente, ¿no? Con esa precompresión. Vamos a hablar un poquito del comportamiento del concreto a flexión, en donde si nosotros tenemos una trave de concreto simple y colocamos una carga encima de esta trave, vamos a tener un comportamiento que generará tensiones en la parte baja de la trave, como ya muchos lo sabemos, ¿no? Esto generará agrietamientos. Ahora, ¿qué sucede si agregamos una varilla? Como sabemos, se pueden llegar a generar también ciertos agrietamientos, pero la varilla es la que recibe los esfuerzos de tensión, por lo que de cierta forma está limitando los agrietamientos, dependiendo obviamente del diseño de las cargas aplicadas al elemento, ¿no? Y en el concreto preesforzado lo que estamos haciendo es comprimir previamente el concreto antes de que se coloque la carga y se someta a un esfuerzo de flexión al elemento. Básicamente es el comportamiento natural del concreto y la diferencia entre un concreto simple, uno reforzado, y un concreto preesforzado. Un poquito de la historia del concreto preesforzado, que no me quiero tampoco pasar mucho tiempo en este tema porque, bueno, es ahondar muchísimo, ¿no? Pero básicamente empezó aproximadamente en el año 1886 en San Francisco, California. Ya empezaron a surgir las primeras patentes para aplicar esfuerzos de precompresión al concreto. En Alemania también un ingeniero, A.P. Ottering, logró una patente con concreto reforzado que soportaba los esfuerzos de tensión previo a la aplicación de las cargas sobre el elemento. En 1908 en Estados Unidos empezaron a surgir también otras ideas en donde trataban de considerar cómo se comportaba el concreto después de cierto tiempo, cuando ya se generaban ciertas pérdidas de preesfuerzo. En 1925 se empezaron a crear algunos sistemas de anclaje, en este caso se utilizaban tuercas para poder crear el anclaje necesario y poder preesforzar el elemento. Y después viene una persona que es importantísima para todo esto que se fue dando, que es el ingeniero Eugène Freycinet. Esta persona se puede decir que es el padre del preesfuerzo y empezó a generar algunas patentes y empezó a investigar distintas aleaciones que permitían tener alargamientos considerables, que nos permitía poder preesforzar un elemento y que las pérdidas en el acero no fueran digamos, tan importantes y que fuera viable el poder preesforzar un elemento. Después viene un sistema que fue desarrollado en 1930 que el mismo principio se sigue utilizando hoy en día, en donde se empezaron a pretensar elementos, es decir, que se usaban muertos para poder tensar los torones y después se liberaba la carga para transferir el esfuerzo a los elementos. Posteriormente ya se empezaron a desarrollar las cuñas y los anclajes, también es una de las patentes del ingeniero Freycinet y es lo que empezó a hacer que esto fuera cada vez más viable. Un tema importantísimo que desató también el uso del concreto preesforzado es que durante la Segunda Guerra Mundial se buscaba eficientar el uso de los materiales. Esto nos llevó a empezar a intentar nuevas técnicas y empezar a ver la manera de hacer que las estructuras fueran más eficientes y que requirieran menos materiales para que fuera viable su utilización.
Y una vez que se empieza a desarrollar todo este sistema, empiezan a aparecer distintas instituciones, que en este caso, por ejemplo, una de las más importantes y de las que más peso tienen en este tema es el Pre-Stressed Concrete Institute. Este instituto se fundó en 1954, pero sigue estando vigente a la fecha y es una de las instituciones que más aportan en cuanto a conocimiento en este tema. Se empezaron a generar otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, se empezaron a usar silos en Estados Unidos, se aplicó preesfuerzo de forma circular y tuvieron un auge importantísimo durante un lapso de 1935 a 1963 aproximadamente. Después se generan algunos manuales y, y también se empiezan a fundar otras instituciones que siguen generando conocimiento hoy en día. Como pueden ver, el Post-Tensioning Institute se fundó en 1976 y sigue dando muchísimos elementos para poder cada vez conocer más el comportamiento de las estructuras preesforzadas. Ahora sí, me gustaría que nos cuestionáramos un poquito, si estuviéramos en esas épocas, en 1886, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo buscaríamos generar una estructura preesforzada? Creo yo que un factor importantísimo es también la aplicación de la tecnología, el desarrollo de nuevos equipos que cada vez nos permiten hacer este trabajo de mejor manera. Tenemos bombas con unas revoluciones, alcanzan hasta 18,000 revoluciones, podemos abrir pistones hidráulicos con una capacidad enorme, con aleaciones muy interesantes, que en ese entonces era imposible poder contar con ello, ¿no? Entonces, esos grandes retos, por ejemplo, el tipo de aleaciones en los metales y el no poder generar un acero que se pudiera enlogar lo suficiente para contrarrestar las pérdidas tan grandes que se tenían, esos eran unos de los grandes retos. Por ejemplo, ahora se desarrollan anclajes que son con aceros importados, ¿no? Con aceros, por ejemplo, un 4140, un 8620, que requieren de ciertos tratamientos. También hay tratamientos térmicos que han ido evolucionando y que es lo que hace que en este momento sean estructuras muy eficientes y que sabemos que nos van a dar una vida de servicio bastante amplia, ¿no? Todo este tipo de situaciones, estas preguntas que yo les pongo aquí en la pantalla, son los grandes retos con los que se encontraron hace muchísimos años. Me parece que es de admirar que las personas hayan logrado llegar a este punto, en donde ahora todo parece relativamente sencillo de aplicar, ¿no? Cuando estoy seguro hace mucho tiempo no lo fue. Hay una definición que me gusta mucho del concreto preesforzado, que dice: el concreto preesforzado es el concreto que se ha introducido esfuerzos internos de una magnitud y distribución tal que los esfuerzos resultantes por cargas externas específicas son contrarrestadas hasta un grado deseado. Se escucha, si lo analizamos de manera detenida, básicamente lo que nos está diciendo esta definición es que el concreto preesforzado nos permite hacer que los materiales funcionen de la manera más eficiente justo en el punto que lo requieren. Esto lo logramos colocando el acero en coordenadas específicas, conociendo también el efecto que tienen las cargas externas sobre el elemento, de tal forma que podamos contrarrestar los efectos que provocan las cargas externas y logramos comprimir el concreto de forma que no supere los límites permisibles que nos dan las normas. Entonces, este es uno de los principios que rigen el concreto preesforzado. Y tenemos tres conceptos que forman parte importantísima del comportamiento del concreto preesforzado. Es muy importante que cualquier diseñador o incluso cualquier ingeniero en donde esté, que tenga noción de estos principios para que puedan aplicarse en cualquiera de las obras. Hay muchísimas obras que actualmente se están haciendo con elementos preesforzados, ya sean pretensados, posttensados, con sistemas adheridos, no adheridos. Hay una gran variedad de elementos que se están utilizando hoy en día y consideramos que todas las personas que están involucrados en este tipo de carreras o que se dedican a la construcción, al diseño, deben de tener este tipo de nociones básicas. Les vamos a platicar un poquito de estos conceptos y esperando que les quede claro qué es lo que queremos transmitir. El concepto número 1 parte de la idea de preesforzar para transformar el concreto en un material elástico. El concepto número 2 es preesforzar para
combinar acero de alta resistencia con concretos de alta resistencia. Y el concepto número 3 tiene que ver con preesforzar para alcanzar una carga balanceada. Esos son los 3 conceptos que rigen el concreto preesforzado. Ahorita verán que son ideas muy sencillas, pero que al lograr conceptualizarlas y entenderlas, vamos a entender en gran medida el comportamiento del concreto preesforzado. Vamos a empezar por el primer concepto, que es preesforzar para transformar el concreto en un material elástico. ¿Esto a qué se refiere? Como todos sabemos, el concreto no tiene un comportamiento elástico como tal. Sin embargo, el concreto preesforzado lo que busca es que que esforcemos el concreto de tal manera que podamos considerar que está funcionando de manera elástica. Es algo que asumimos y manteniendo los niveles de compresión bajo ciertos rangos permisibles. En este caso, lo que estamos viendo es que una vez que aplicamos una carga externa, sin preesfuerzo, tendríamos compresiones en la parte superior y tensiones en la parte inferior, como lo podrán ver en el primer dibujo. En el segundo dibujo vamos ahora a hacer una precompresión. Esta precompresión asumimos que se distribuye en toda la sección transversal del elemento. Esto se hace con el único objetivo de poder contrarrestar los esfuerzos que nos está provocando la carga externa. Y finalmente, en la tercera línea lo que podemos ver es que ya tenemos la carga aplicada, tenemos también la carga de precompresión que fue generada al tensar unos cables de lado a lado. Este ejemplo es muy importante que tengamos en mente que es con el preesfuerzo aplicado al centroide de la trave. Y lo que estamos generando es una compresión, una precompresión que al momento de aplicar una carga externa balancea la carga aplicada sobre el elemento. Como podrán ver, la tensión que quedó es muy pequeña comparado a la flexión a la tensión que se generó en el primer elemento, que tuvimos un nivel interesante de tensiones. Este es el comportamiento básico del concreto preesforzado. Y este es el principio del concepto de tratar el concreto como un material elástico. Ahora vamos a hacer 3 preguntas. ¿Qué pasaría si movemos el preesfuerzo del centroide del concreto? ¿Qué pasaría si ahora le damos cierta excentricidad? ¿Qué efectos tendría esta excentricidad sobre el elemento? ¿Y qué efecto nos generaría la combinación de cargas? ¿A qué me refiero con esta combinación de cargas? Me refiero a la carga externa, me refiero a la precompresión y a la flexión que genera la excentricidad con el torón. Esta parte es importantísima entenderla, en donde generamos un brazo de palanca entre el acero de preesfuerzo y la distancia que hay al centroide de la pieza, en la que estamos tratando de comprimirla. Esa excentricidad es lo que nos va a indicar la magnitud de la flexión que vamos a generar para contrarrestar los efectos de la carga externa sobre el elemento. Muy bien, ahora continuando con este mismo concepto, vamos a tratar de desglosar de la mejor manera los efectos que se están combinando en un elemento preesforzado con excentricidad. Nos vamos a la primera imagen, vámonos de izquierda a derecha. Se asume que la compresión se distribuye de forma uniforme en todo el elemento, en toda la sección transversal. Podemos simplificar y asumir que es una distribución uniforme de esta compresión, en donde estamos dividiendo la fuerza entre el área de la sección transversal. Esto nos genera compresión pura. Ahora, ¿qué sucede con el torón? Con el torón, si lo tenemos con cierta excentricidad, lo que nos va a generar es un momento que va a querer ahora tensionar en la parte superior el elemento preesforzado. Entonces, en amarillo podemos ver cómo se están generando las flexiones debido a la excentricidad del torón que estamos aplicando. Si se fijan en la ecuación, estamos multiplicando la fuerza por la excentricidad y estamos usando finalmente lo que sería la fórmula de la escuadría, en donde podemos conocer en cualquier punto de la sección el esfuerzo al que está sometido. Ahora sumamos el efecto que tiene la carga externa sobre el elemento, en donde también por medio de la fórmula de la escuadría podemos conocer los esfuerzos que están generando por el efecto de la carga aplicada sobre el elemento. Ahora, ¿qué sucede si sumamos estos 3 elementos? ¿Cómo desglosamos la estructura? Si hacemos la suma de estos efectos,
vamos a llegar a un resultado como el que tenemos abajo. Es importante que al considerar que el concreto es un material elástico, podemos hacer una superposición de cada uno de estos efectos. Y terminamos con la combinación que tenemos hasta abajo, en donde tenemos una precompresión, tenemos una flexión que genera tensiones en la parte superior del elemento y tenemos una carga puntual que está generando tensiones en la parte baja del elemento. La precompresión debe ser tal que podamos limitar los esfuerzos de tensión en la parte inferior del elemento. Eso es lo único que tenemos que buscar, que los esfuerzos a tensión queden dentro de los límites permisibles o generemos una compresión pura. No una compresión pura, sino más bien que podamos tener bajo efectos de compresión toda la sección transversal del elemento. Y como verán, la última ecuación nos está sumando estos efectos en donde, dependiendo si estamos revisando los efectos en el lecho superior o en el lecho inferior del elemento, estaremos revisando con signos positivos o negativos, dependiendo del efecto que genere cada uno de los elementos y cada uno de los efectos que se generan por las fuerzas aplicadas. Si nos vamos al concepto número 2, nos vamos a hablar sobre preesforzar para combinar el acero de alta resistencia con el concreto de alta resistencia. El comportamiento del concreto preesforzado es similar al concreto reforzado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es contrarrestar con un momento interno el momento externo que genera la carga sobre el elemento que estamos diseñando. El concreto preesforzado, y en este caso, en específico, en este ejemplo, se tiene que anclar el concreto, el acero de preesfuerzo al concreto de alguna manera. En los elementos postensados se genera con anclajes, en elementos pretensados se genera por la adherencia. Pero finalmente lo que tenemos es el mismo efecto. Tenemos un momento interno que está contrarrestando los efectos de la carga. El concreto preesforzado lo que nos permite es limitar estos esfuerzos en ambos materiales y tenerlos siempre en rangos seguros. También la capacidad de los materiales determina la viabilidad del elemento y también dependiendo de esta capacidad podemos tener elementos que sean realmente eficientes, ¿no? Aprovechando el 100% de las capacidades mecánicas de los elementos. En el concepto número 3, lo que estamos buscando al preesforzar también es alcanzar una carga balanceada. Vamos a llegar nuevamente al efecto que hemos estado buscando desde el principio, ¿no? ¿Qué fuerza tendríamos que aplicar nosotros a los torones para poder generar una carga distribuida que sea opuesta o equivalente a la carga que se está aplicando sobre el elemento? Supongamos que tenemos una carga uniformemente distribuida, nosotros generamos ahí un momento. El concepto de carga equivalente es buscar cuál sería la carga uniformemente distribuida a lo largo del elemento que pueda contrarrestar los efectos que está generando la carga externa. Vamos a pasar al siguiente tema, en donde vamos a contrastar diferentes conceptos que hay en el concreto preesforzado. Consideramos que es muy importante que todos tengamos bien diferenciado qué es una cosa y otra en estos temas. Vamos a platicar sobre el preesfuerzo interno y el preesfuerzo externo, preesfuerzo lineal, circular, elementos pretensados o postensados, anclajes vivos y muertos, sistemas adheridos y no adheridos, sistemas precolados, colados en sitio y compuestos. Y finalmente vamos a terminar con la diferencia de lo que es un preesfuerzo parcial o total de los elementos. Por ejemplo, podemos ver aquí en las imágenes de la izquierda que tenemos un preesfuerzo interno. Este preesfuerzo interno, a lo que nos referimos, es que podríamos tener el acero ahogado totalmente del concreto. De esta manera logramos una transferencia bastante adecuada y es como se hacen normalmente los elementos nuevos. En el preesfuerzo externo es muy usado cuando se hacen reforzamientos en puentes. Es una de las grandes aplicaciones que tiene el preesfuerzo externo y es cuando se requiere darle mayor capacidad a algún elemento por cambio de uso o también puede ser por deflexiones excesivas que se hayan tenido. Es un sistema muy, muy interesante. Se ha usado ampliamente aquí en México. En cuanto
a las trayectorias que puede llevar el concreto preesforzado, depende mucho de si se va a hacer pretensado, si se va a hacer postensado, si va a ser una aplicación para silos. Hay muchísimas aplicaciones que se le pueden dar. Pero tenemos trayectorias lineales en donde se tienen camas de pretensado en donde el torón sigue una línea recta y simplemente se ponen ductos para limitar la transferencia de esfuerzo en lugares en donde pudiera llegar a ser nocivo el efecto del acero de preesfuerzo. Tenemos la gran ventaja de que en trayectorias parabólicas podemos ir esforzando el concreto de la manera que más nos convenga. Las trayectorias es lo que nos permite el poder manejar esa excentricidad de manera que tengamos los esfuerzos limitados a las capacidades mecánicas de cada uno de los materiales. Es una de las grandes ventajas también del postensado. Y tenemos el preesfuerzo circular, que se usa ampliamente en silos o tanques. Hay algunas empresas que se dedican a hacer este tipo de silos, incluso nos ha tocado apoyar en algunos sistemas prefabricados para silos. La verdad es que es un sistema que considero se debería de usar mucho más y es muy, muy eficiente la forma como se comportan los hilos al aplicarles preesfuerzo. Algunos de los elementos que llevan trayectorias lineales son, por ejemplo, las traves, las prelosas que estamos viendo que están aplicando muchísimo de los edificios de aquí de Guadalajara. No sé en otras zonas geográficas si estén usándolas también. Se tienen sistemas pretensados también desde la Vigueta y Bovedilla, por ejemplo, también son elementos pretensados. Viene también algunos elementos como la vigueta tubular, que ha tenido cierto auge en algunos lugares. Y en elementos postensados tenemos las traves postensadas, losas, por ejemplo, cimentaciones que cada vez se están usando más. Y también, por ejemplo, el uso en pisos industriales, que mucha gente no sabe de las grandes capacidades que tiene el concreto postensado en naves industriales. Pues se pueden hacer piedras de hasta 35 por 35 e incluso ya nos ha tocado coser algunas entre sí que logramos piedras de 35 por 70 metros más o menos. El concreto postensado, la verdad es que desafía muchísimo el comportamiento que se espera en el concreto. Se pueden lograr cosas increíbles con él. Hablando del tipo de anclajes, que esto lo estaremos tocando a mayor detalle en la siguiente presentación. Básicamente el anclaje vivo es el anclaje en donde se aplica la fuerza, en donde se pone el gato hidráulico para poder hacer la transferencia de esfuerzo hacia el acero. Y en casi todas las aplicaciones del concreto postensado se tiene del otro lado el anclaje muerto. Este anclaje muerto tiene la característica de que es más económico y simplemente se hace la transferencia de esfuerzo hacia el concreto por medio de adherencia. Como podrán ver en las imágenes, se hace un proceso que se llama floreo y lo que busca es poder extender los torones lo más que se pueda para poder crear un bloque de anclaje. Esa es la única función de la placa que pueden ver ahí, es para distribuir estos torones y poder generar una mayor adherencia. En la siguiente plática vamos a hablar también un poquito sobre los sistemas monotorón y bueno, esto creo que nos da una noción básica de los sistemas de anclaje. Muy importante, una vez que se hace el colado, el anclaje vivo siempre queda expuesto para poder colocar los accesorios del gato de tensado y el anclaje muerto ya nunca más lo pueden volver a ver, va a quedar totalmente ahogado en el elemento. Algunas de las diferencias entre pretensado y postensado, vamos a hablar no tanto de ventajas y desventajas, sino más bien quisiera comentarlo como características. Algo obviamente muy importante del pretensado y que la misma palabra lo dice, es que se tensan los torones antes de que se haga el colado de concreto, a diferencia del concreto postensado, que el tensado es una vez que ya se ha alcanzado cierta resistencia en el concreto, ya se tuvo que haber colado, ya tuvo que haber pasado por una etapa de fraguado y ya tuvo que haber alcanzado una cierta resistencia. Normalmente nos esperamos hasta el 80%, aunque hay algunos reglamentos que te permiten tensar ligeramente abajo de este límite. Hablando de las características del concreto pretensado, una de las cosas más importantes que tiene es que se tiene un gran control de calidad. Normalmente los elementos pretensados se hacen en plantas en donde se tiene un suministro de concreto que se tiene en laboratorio, se tienen muchas cosas para poder garantizar que los materiales usados son de la mejor calidad. Se puede llegar a tener en algunas ocasiones
ventajas económicos contra elementos postensados. ¿De qué manera difiere y qué es lo que hace que uno sea más costoso que otro? En el pretensado principalmente el elemento que más genera costo es el flete de las piezas, el traslado de estas piezas al lugar de montaje es uno de los costos más importantes, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta. En el postensado se puede hacer en obra y aquí es donde hay que valorar, ¿no? Porque el postensado también requiere de algunas otras cosas que en un momento vamos a ver. Se pueden tensar con equipos monotorón, que también son equipos mucho más sencillos de usar, no son equipos tan pesados como un sistema multitorón, y se puede llevar control de cada uno de los torones de manera muy puntual. No se requieren generadores de alta capacidad, hay algunos equipos que pueden pretensar con generadores muy pequeños, aunque estamos hablando ya de elementos que van a ser muy largos y que requieren de muchos torones. Obviamente ahí se requieren de bombas que tengan una velocidad de apertura mucho mayor y ahí sí cambia un poquito las características de la electricidad que se requieren en la planta. Una de las características principales y que es por lo que no se tiene tantos elementos pretensados en México es porque se requiere un nivel de inversión bastante alto para poder generar una cama de pretensado y una planta de fabricación, ¿no? Donde se puedan generar estos elementos. Entonces, esto es lo que, estas son las características de los elementos pretensados. En cuanto al postensado, básicamente se pueden llegar a eliminar los traslados. En muchas ocasiones se pueden fabricar las traves, digamos, a pie de obra, en donde simplemente llega la grúa y hace el montaje. Hay ocasiones en donde sí se tendrán que hacer traslados, pero serán mínimos para poder acercar las piezas a su punto de colocación. También las características del postensado permiten que se puedan también atender algunas obras en donde el acceso es muy complicado, ya que se puede llevar simplemente el material, ahí se arman las piezas, se hace el colado, se tensan y ahí mismo se montan. No es necesario estar haciendo traslados complicados, como en el caso de los elementos pretensados. Una característica en cuanto a la eficiencia estructural del postensado es que se pueden generar trayectorias que sean benéficas para cada uno de los elementos, en donde simplemente estamos esforzando en el punto que realmente necesitamos. Esta es una de las características más importantes del postensado en cuestiones de eficiencia estructural. Algo también importantísimo es que para el postensado se requieren de anclajes para hacer la transferencia de esfuerzos. Estos anclajes pueden llegar a ser costosos, se requiere también obviamente de un ducto para poder colocar el acero de preesfuerzo, se requiere lo que mucha gente lo conoce como tromplaca, una placa de apoyo, un anclaje que va maquinado con cuñas. Todo este sistema de anclaje en general puede llegar a ser caro y es una de las características que puede hacer que puedan competir entre elementos pretensados y postensados en costo, porque sí puede llegar a ser una parte importante del costo el tener anclajes de este tipo. Y otra de las situaciones es que se requieren equipos de gran capacidad. Por ejemplo, en algunas traves se requieren equipos de hasta 300 toneladas, 350, incluso en algunos casos hasta 500 toneladas de fuerza. Y estos equipos son difíciles de mover, son equipos muy costosos que son maquinaria, digamos, de un grado de especialización muy alto. Por lo que no cualquier persona tiene los equipos para poder hacer este tipo de elementos. Hablando de las características de un preesfuerzo total y un preesfuerzo parcial, lo que podemos ver es que en un concreto reforzado, una vez que se aplica una carga se generan agrietamientos cuando queremos tener una estructura que sea económicamente viable. Lo que tenemos en el concreto preesforzado es que podemos preesforzar de manera total o de manera parcial, dependiendo cuál es el objetivo que se tiene. Por ejemplo, se puede llegar a preesforzar al 100% cuando no se quiere tener ningún tipo de agrietamientos. Por ejemplo, en zonas costeras se requieren elementos que el mismo preesfuerzo ayuda a cerrar el poro del concreto, no se generan agrietamientos y esto le puede dar una mayor vida útil al elemento preesforzado. En el concreto preesforzado parcial se puede usar principalmente para controlar las contraflechas, para generar un elemento que sea económicamente viable y también se puede usar para incrementar la ductilidad. Algo importante que hay que considerar en un preesfuerzo parcial es la relación que existe entre acero de refuerzo y acero de preesfuerzo. Eso
Es una de las características que se tienen que tener, ¿no? En la zona de tensión normalmente se refuerza con acero de refuerzo. Básicamente, estas son las diferencias que se tienen entre concreto reforzado, preesforzado y preesforzado parcial. Ahora, en cuanto a la forma en que se hacen estos elementos y cómo se montan en obra, también existen diferentes características y cómo lo podemos clasificar. Por ejemplo, se tienen elementos que son precolados, que simplemente como se fabrican en la planta, se van a llegar a montar a obra. Un ejemplo muy claro de esto son los puentes peatonales, que hemos visto que incluso la cimentación se prefabrica, se genera una plantilla, se coloca en su posición lo que le llaman los candeleros, columnas, traves, las rampas, básicamente todo está preesforzado, incluso se pueden enviar ya con los barandales. Estos son elementos que están prefabricados y se pueden montar en cuestión de 2 días. Por ejemplo, se tienen elementos compuestos. ¿A qué me refiero con elementos compuestos? Son elementos prefabricados, pero que requieren de un colado posterior en obra para poder hacer que tengan un comportamiento de sección compuesta. Un ejemplo son los losas alveolares, que ahí se ve muy claro en esta imagen, en donde se tiene un armado en la parte superior que va a recibir un colado y va a generar que todo quede colado de manera monolítica. Va a incrementar la inercia de los elementos, va a incrementar por lo tanto su rigidez y va a permitir que todo funcione de manera monolítica para que no tengamos las prelosas funcionando como si fueran teclas de piano, ¿no? Esto genera una sección compuesta. Otro de los ejemplos pueden ser, por ejemplo, puentes vehiculares, en donde las traves se les dejan las varillas por la parte superior y esto genera una conexión acortante que permite que exista una acción compuesta entre la trave y la losa. Estos serían los elementos compuestos. Y tenemos elementos que son colados en sitio. Por ejemplo, pueden ser traves para marcos rígidos o pueden ser, en este caso, como en la imagen se ve, losas para pisos industriales. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que se refiere a las etapas de carga en los elementos preesforzados. Esto es de gran importancia y es importante tener en mente todas las etapas de carga por las que es sometido un elemento preesforzado. Esto es parte de la complejidad inherente de los elementos preesforzados, ¿no? Hay ocasiones en donde un esfuerzo puede ser benéfico, pero en otra ocasión, bajo ciertas cargas, puede llegar a ser contraproducente. Entonces, este tipo de factores se tienen que evaluar desde la etapa de diseño para que tengamos elementos que sean seguros y sean eficientes. Esta tablita me parece que resume básicamente todas las etapas de carga que se tienen presentes en un elemento preesforzado a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera etapa de carga en donde se comprende por una etapa que no tiene carga externa. ¿Esto qué quiere decir? Se van a dar, por ejemplo, esfuerzos antes de que se haga el tensado. Por ejemplo, cuando empieza a perder humedad la pieza, ya empieza a tener cierto efecto, ¿no? Ya empieza a tener ciertos esfuerzos internos que se tienen que cuidar mucho y por eso es importante que se haga un excelente curado del elemento. Durante el tensado se considera que es una de las etapas más críticas. ¿Por qué es una de las etapas más críticas? Es cuando estamos jalando los torones y estamos sometiendo a su mayor esfuerzo el concreto que está en la parte de atrás de la placa de apoyo. Una vez que se haga la transferencia, se va a generar un acuñamiento. Y cuando hay un acuñamiento se genera una pérdida. Por lo tanto, no se espera que en ningún momento la estructura vuelva a tener un esfuerzo mayor al que recibió durante la etapa de tensado. E incluso el concreto seguirá fraguando y es probable que cuando se genere alguna carga externa, alguna carga excesiva, que pueda someter un mayor esfuerzo, pues el concreto ya tenga mayor capacidad. Entonces, esta es una de las etapas más críticas que podríamos tener y es en el momento en el que tenemos que tener mayor cuidado. Pero también al mismo tiempo, esto nos garantiza que tengamos materiales de máxima calidad, que tengamos la resistencia que se requiere tanto en acero como en concreto. Digamos que es un proceso que nos va a permitir calar, por decirlo de alguna manera, los materiales que estamos aplicando. El esfuerzo a la transferencia es muy importante verificar qué condiciones de apoyo se tienen
y qué contraflecha se está esperando en este momento. También en los elementos postensados se generan algunos esfuerzos que pueden ser nocivos e incluso pueden llegar a romper la pieza cuando está generando el tensado. Esa contraflecha puede hacer que en la parte de las esquinas, en la parte inferior de la trave, se nos generen grietas. Y son grietas que, además de que se ven muy mal, no son de gran importancia estructural, pero realmente no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Hay que demoler la plantilla en los elementos postensados para poder generar este postensado y no generarles esfuerzo en las zonas de apoyo. Para terminar la primera etapa de carga, sin carga externa, tenemos los tensados en etapas. Hay algunas estructuras que requieren que se hagan los tensados en diferentes etapas. Un ejemplo, nos tocó tensar en algún momento un edificio en el que se iba a someter era una trave de transferencia en donde todavía no tenía toda la carga externa. Tuvimos que preesforzar de manera parcial y conforme se iba incrementando la carga, teníamos que ir tensando para poder ir dándole mayor capacidad de carga a la estructura. Si hubiéramos hecho el tensado al 100% desde el principio, hubiéramos generado esfuerzos a tensión en la parte superior del elemento que prácticamente hubiera hecho que lo perdiéramos. Ahora viene lo que llamamos una etapa intermedia de carga. Esta etapa intermedia de carga tiene que ver con el izaje y el transporte de los elementos. Por ejemplo, en elementos pretensados y en elementos postensados también es muy importante ver cuáles son los puntos de izaje para que en el momento en el que se apliquen las cargas de forma puntual no estemos generando esfuerzos que puedan llegar a tronar la pieza, ¿no? Son cargas muy altas en un punto en el que tenemos que tener muchísimo cuidado. También se pueden dar en algunas ocasiones aplicaciones de carga externa que puedan llegar a modificar el comportamiento de la estructura. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tenemos un voladizo y estamos aplicando el preesfuerzo y si le aplicamos carga externa, ya sea en la parte del volado o ponemos una carga externa en esta parte, el comportamiento de la estructura va a variar. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo va a ser la aplicación de estas cargas para saber en qué momento tenemos que preesforzar o no un elemento. Estos son casos muy, muy puntuales. Es algo de lo que no en muchas ocasiones se tiene que verificar, pero sí hay que revisar cuando se tengan algunos casos en particular, tener en cuenta que se tendría que aplicar posiblemente el esfuerzo de manera parcial. Y finalmente tenemos la etapa de final de carga, en donde ya tenemos una carga muerta sostenida, que puede ser el mismo peso de la losa de un puente, de la carpeta, y en donde podemos tener, ya empiezan a jugar un papel importante algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el flujo del concreto, cómo vamos a controlar esa contraflecha, ¿no? Y posterior a esto tendríamos las cargas de servicio. Se tiene que verificar que los elementos pasen por los esfuerzos que se generan por cargas de servicio. Pueden ser cargas vehiculares, pueden ser cargas muertas también, obviamente. Podemos tener cargas de muchísimos tipos y tenemos que verificar que ninguna combinación de carga vaya a sobreesforzar los materiales que estamos usando. Luego tenemos cargas de agrietamiento. ¿Qué sucede? Si tenemos alguna carga excesiva que tenga un efecto en el elemento que llegue a provocar un agrietamiento, a partir de este momento el comportamiento del elemento se va a ver afectado. ¿Qué sucede? Una vez que tenemos un agrietamiento, cambia la inercia de nuestro elemento, por lo tanto cambia la rigidez, cambia su comportamiento y también se ve afectado, obviamente, todo lo que asumimos respecto a los módulos de elasticidad, por lo que podemos llegar a tener deformaciones que se comportan de manera distinta una vez que sobrepasamos esta carga. Y finalmente, después de la carga de agrietamiento, tenemos la carga última, que es uno de los, digamos, de las partes que mejor tenemos que revisar durante la etapa de diseño para garantizar que vamos a tener una estructura que va a ser segura durante toda su vida útil. Aquí nos está preguntando Rogelio Arballo qué es enviolinar. Lo que es enviolinar, eso es un preesfuerzo externo que se aplica a elementos, ya pueden ser pretensados o postensados, que tengan cierta esbeltez. Una de los elementos que más se aplica el enviolinado es entraves tipo Ashto, tipo 6 o Nebraska. ¿Qué sucede? Que son elementos muy largos, muy esbeltos,
que al momento del lizaje pueden llegar a tener ciertas torsiones, por lo que el poner esos violines rigidizan el elemento para que durante el momento de la carga y su traslado no tengamos esfuerzos que puedan querer torcer la trave. Simplemente se genera cierta excentricidad con torones, y eso hace que funcione de mejor manera digamos, por pandeos laterales que pueda llegar a tener la pieza. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de esfuerzos permisibles, en donde el acero de preesfuerzo nunca debemos de superar el 80% de su capacidad última de ruptura, esto para poder estar siempre en rangos seguros. En cuanto a los elementos pretensados, se tensan a un 70% de su carga última de ruptura, y de esta manera se hace la transferencia del esfuerzo. Estos valores pueden cambiar, también hay ciertos criterios que utilizan diferentes calculistas. En cuanto a los esfuerzos permisibles en concreto, tenemos un esfuerzo permisible del 60% del F'CI. Es importante recalcar que el F'CI es la resistencia que se tiene en el concreto al momento de hacer la transferencia de esfuerzo. Quiere decir que posiblemente podríamos tener un 80% del F'C, pero el F'CI puede variar, ¿no? Dependiendo de la edad del concreto. Y en cuanto a la tensión, se especifica un 3 raíz de F'CI. Es el esfuerzo permisible que tenemos en tensión. En cuanto a las ventajas del concreto preesforzado, tenemos la eficiencia estructural, en donde se usan materiales de alta resistencia, se puede preesforzar de acuerdo a las necesidades, se eliminan grietas, toda la sección se busca que sea eficiente. También el posttensado se puede aplicar ciertas trayectorias que son benéficas también para contener el esfuerzo cortante, y también se puede eficientar el uso del acero de refuerzo en gran medida. En cuanto al tema de economía, se minimiza la cantidad de materiales. También cuando hacemos secciones mucho más eficientes y que usamos toda la sección, hacemos elementos que tienen menor peralte, por lo que también disminuimos la carga muerta que se provoca por la misma estructura. Se requiere la menor cantidad de refuerzo, y también hay reducciones de peso tanto para estructura como para el transporte. En cuanto a su capacidad de servicio, se pueden lograr mayores claros, se pueden resistir grandes cargas si lo comparamos contra un concreto reforzado. Se hacen estructuras más esbeltas y eficientes, y se busca que no se tengan agrietamientos durante el servicio, o simplemente se limitan esos agrietamientos bajo ciertos criterios de la normativa. También se pueden controlar las deformaciones, se pueden hacer elementos mucho más rígidos, y también por lo tanto generamos una menor huella ambiental en los elementos, al crear elementos preesforzados. En cuanto a seguridad, tenemos la ventaja de que es una autoevaluación al momento de preesforzar los elementos. Sabemos que los materiales tienen la capacidad que se consideraron durante la etapa de diseño. Son elementos que tienen una gran fluencia, avisan perfectamente cuando ya están fallando y te dan tiempo de poder actuar, ¿no? Y se genera también una gran protección contra corrosión mientras sean inyectados de manera adecuada y se cuiden los recubrimientos que dicta la normativa. En cuanto a la normativa, se empezaron a hacer ciertos criterios, no tanto como normativa, sino como recomendaciones desde el 58. En el 61 se emite ya el primer código de construcción para concreto preesforzado, y en 1963 ACI ya incluye un capítulo en donde se empiezan a generar ya ciertas recomendaciones, ciertos criterios de diseño, y también en 1963 sale el AASHTO, que es una de las normativas que rigen el diseño, especialmente para el tema de puentes vehiculares. Muchas de las características que se tienen en el AASHTO y las especificaciones van relacionadas al ACI. Básicamente sería todo. Creo que fue muchísima información, espero que no los haya enfadado. Son muchos los temas que dimos, y creo que fue demasiada la información. Espero que les haya parecido agradable todo lo que platicamos ahorita, y que les haya parecido interesante. Algunas personas preguntaban si podíamos compartir la presentación. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Valdría mucho la pena que nos mandaran un correo
solicitándola o simplemente si todos están interesados podríamos mandarla sin ningún problema a todos los que se registraron. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que ahorita sería un buen momento como para poder contestar cualquier cosa, cualquier inquietud que haya quedado. No sé si hay algo que quieran preguntar. Y Rogelio Arballo, no sé si quedó contestada la pregunta de qué es enviolinar. Me voy a esperar unos minutitos, la verdad es que no sé si tuvimos cierto delay, pero bueno, vamos a esperarnos a ver si hay alguna pregunta, unos minutitos. También les comento, aquí vienen los datos de contacto. Si nos quisieran seguir, tenemos el canal en YouTube, tenemos Instagram en SCI, Facebook, y también ya tenemos el Instagram y la página de Facebook de Traba. Aprovecho ahorita para platicarles un poquito de ambas empresas. SCI es una empresa que se dedica a servicios especializados para construcción y Traba es, digamos, su empresa hermana. SCI se dedica al tema de postensados, barras de preesfuerzo, sustitución de apoyos de neopreno por medio de gateos con equipos hidráulicos, también pesajes, tenemos estructuras metálicas prefabricadas, tenemos una amplia gama de servicios, también tenemos reforzamientos con fibra de carbono, inyecciones con resina para estructuras de concreto y Traba se dedica principalmente al tema de prefabricados y pretensados. Ya vamos a tener ya una camita para 1000 toneladas que ponemos a sus órdenes para lo que ustedes pueden llegar a necesitar. Para solicitar la presentación tenemos el correo de contacto @traba.com.mx. Ahí con muchísimo gusto te podemos acercar la información que requieras. E incluso si hay algún tema en el que quieran que ahondemos un poco más, con muchísimo gusto lo haremos. Podemos ahora sí que acercarles toda la información que ustedes consideren que les haga falta, con muchísimo gusto. Aquí pueden ver la información de contacto, ahí viene el correo. Nos estaba preguntando también, bueno, pedían fotos de aplicaciones prácticas. Claro, vamos a intentar en la siguiente presentación poner un poco más de aplicaciones prácticas, que ya vean, bueno, esta era una presentación un poquito más teórica, pero sí les podemos poner algunas fotos que puedan ver cómo se aplica todo esto. Estamos viendo aquí dimensiones de elementos, longitudes y capacidades para Héctor Flores. Sí, en la cuarta plática de elementos prefabricados vamos a incluir una tabla en donde hacemos recomendaciones de cuáles son los elementos necesarios, dependiendo del claro que tengamos que librar, y también es una relación con la carga que puede llegar a recibir. Obviamente esto como recomendación es únicamente de prediseño, ¿no? Como para poder tener ciertos criterios, cuando aplica una esto tipo 2, una tipo 3, una tipo 4, una doble T, una losa alveolar, qué capacidades tienen, en qué momento una prelosa también puede llegar a funcionar, una losa postensada. Con muchísimo gusto vamos a acercarles esa información. Ricardo Herrera, si quedará grabada la conferencia en este canal, sí, va a quedar grabada. Prácticamente una vez que terminemos la conferencia, se empieza a subir y va a estar disponible para ustedes, para que la puedan ver en el momento que quieran, si la quieren compartir también con todo gusto, ¿no? En cuanto a las memorias de la presentación, sí, les vamos a mandar la presentación a cada uno. Y claro que sí, mi queridísimo amigo Cristian Zamora, sí vamos a mandar la presentación a todos con muchísimo gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, algo que haya quedado pendiente, algo que no haya sido suficientemente claro, que de repente me acelero un poquito. La pregunta de Medardo Villicaña,
el F'Y del acero para postensado y pretensado son iguales, sí, efectivamente es exactamente el mismo acero el que se usa, nada más hay una diferencia que sí quisiera ser muy, digamos, muy puntual, ¿no? En los elementos pretensados también se usa muchísimo el alambre de preesfuerzo sí tiene un F'Y y por lo tanto un FPU distinto, al que se usa para postensado, definitivamente. Entonces, en pretensado se usa torón de media, en algunos casos también, en algunos casos particulares también torón de 5 octavos, pero en elementos pretensados es muy común que se use acero de preesfuerzo y ese sí tiene una variación importante. Sí, muy buena pregunta. Por supuesto, aquí con Julio Padilla, mencionar que es necesario el buen control de calidad durante el proceso constructivo de los elementos. Por supuesto, es importantísimo, ¿no? Y me atrevo a decir, a lo mejor puede generar un poquito de controversia, pero me atrevo a decir que es mucho más importante en un elemento preesforzado, porque si tenemos fallas en un elemento preesforzado, durante el tensado, podemos llegar a perder el elemento, ¿no? O sea, sí es muy complicado, se tiene que tener materiales de muy alta calidad, controles de calidad muy buenos y que sepamos realmente la resistencia que tenemos en el concreto, porque si no tenemos la resistencia necesaria, pues no podemos tensar simplemente, ¿no? En cuanto a la pregunta de José Carlos Guerra, en elementos preforzados los torones no pueden tener una trayectoria parabólica. Bueno, tenemos en elementos preesforzados, ahí creo que no fui claro, me faltó ahondar un poquito más en el tema. Tenemos elementos preesforzados y de ahí tenemos elementos pretensados y elementos postensados. En los elementos postensados es en donde podemos nosotros modificar la trayectoria por medio de un ducto en donde metemos los torones. Se pueden tener trayectorias básicamente parabólicas, se pueden tener trayectorias rectas, se puede acomodar el preesfuerzo como la estructura lo requiera. En elementos pretensados, es una excelente pregunta la que está haciendo. En México se manejan simplemente torones rectos, sin ninguna trayectoria. Sin embargo, en Estados Unidos hay muchísimas plantas que desde los años 70 incluso ya tenían muertos que permitían también pasar el torón y dar ciertas trayectorias en elementos pretensados. Aquí en México desconozco por qué no ha habido auge en ese sentido, pero sí se puede llegar a meter trayectorias. Simplemente no es común aquí en México. ¿Qué concreto recomendamos para los colados de pisos postensados? Bueno, se requieren concretos de alta resistencia, como en todos los elementos preesforzados. Normalmente los metemos de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado hacia arriba. Pero es muy importante que tengamos concretos de baja contracción en los pisos postensados. Esto para poder ayudar a que no se generen agrietamientos y obviamente también es muy importante conocer muy bien el proceso de tensado, ¿no? Para que en el momento en el que más lo necesiten, en el que haya un mayor cambio volumétrico, estemos tensando. La combinación de un correcto tensado con un concreto de baja contracción es lo que nos hace un piso postensado de gran calidad. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Vamos a esperarnos un minutito antes de despedirnos. Espero que les haya gustado. También cualquier comentario, cualquier retroalimentación, algo que nos quieran comentar, bienvenidísimo. Todo lo que se haga con la intención de mejorar es más que bienvenido. Ahora sí que somos nuevos en esto. Hemos tratado de aprender cómo hacer estas videoconferencias en vivo, hemos tratado de cuidar todos esos detalles y cualquier cosa que nos ayude a mejorar es más que bienvenido, ¿sale? Bueno, pues me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya parecido buena la presentación. Quedamos a sus órdenes y bueno, les recuerdo que la siguiente plática será el jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tratar de enviar una liga a todos los correos que nos hicieron favor de registrar. Si no se han registrado y llegaron
aquí de alguna otra forma, les recomiendo muchísimo que se registren. Ahora sí que sería nuestra principal vía de comunicación y obviamente las redes sociales. Ahí también vamos a estar subiendo las ligas y la idea es continuar compartiendo contenido que pueda ser valioso para ustedes. Vamos a tratar de estar haciendo esto de manera continua. En cuanto a la pregunta de Francisco Javier de la Cerda, ¿existe un cambio importante en la ductilidad de un elemento postensado o preesforzado? No tiene mucho que ver en cuanto a si es pretensado o postensado, sino más bien tiene que ver con la cantidad de acero de refuerzo que se mete. Esa relación es lo que puede generar una mayor ductilidad y también obviamente si estamos hablando de elementos que son colados en sitio, postensados, tiene que ver también mucho con el tema de las conexiones. Pero, digamos, siendo la comparativa pretensado contra postensado, no me atrevería a decirte que hay una diferencia importante en cuanto a la ductilidad. Pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a todos y aquí estamos a sus órdenes lo que necesiten. Espero que nos volvamos a ver el jueves y nuevamente me dio muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho y excelente tarde. Cuídense mucho con esta pandemia que bueno, nos está preocupando a todos. Hay que tratar de mantenernos en casa y continuaremos poniendo nuestra semillita para que eso siga sucediendo. Aquí otra última pregunta del ingeniero Héctor Montenegro. ¿Cuál es la longitud máxima del elemento para evitar juntas? Si hablamos de pisos postensados, hemos llegado a hacer elementos hasta de 40 metros más o menos, sin una sola junta, 40 por 40. Y cuidando la relación geométrica sería lo ideal, ¿no? 40 por 40 básicamente. Que estén muy bien, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Hasta luego.